Habíamos acordado que periódicamente les iba a informar y sobre todo a la gente, al pueblo de México, sobre cómo va la economía, y cada 15 días estamos presentando un informe muy general, pero para tener una idea. Entonces vamos a pasarles unas gráficas, no vamos a tardar mucho y luego ya nos vamos con las preguntas y respuestas. A ver, empezamos. Esto es hasta finales de mayo. Nos ha ido muy bien en cuanto al empleo, es cifra récord, son 21.862.909 trabajadores inscritos en el Seguro Social. 21.862.000. Cerramos mayo con más de 40,000 nuevos empleos. De modo que pronto, este año, vamos a llegar a pasar de 22 millones. Si se compara con febrero del 20, tenemos 1.249.000 adicionales cuando comenzó la pandemia. O sea que nos recuperamos y vamos hacia arriba. Adelante. Esto también es muy importante, el incremento del salario promedio de estos cerca de 22 millones de trabajadores. Ya es de 16.263 pesos al mes promedio. También récord. Adelante. Aquí también es un buen dato. Ha caído el desempleo como no se veía en 20 años. El primer trimestre de este año, la tasa de desempleo 2.8, y si lo analizamos es de lo más bajo que ha habido en 20 años. Adelante. Esto es desempleo en el mundo. España tiene un desempleo de 12.9, Colombia 10.7, Italia 7.9, Francia 7, Bélgica 5.8, Canadá 5, Austria 4.9, Australia 3.6, Estados Unidos 3.5, México 2.8, Corea del Sur 2.7 y Japón 2.6. Estamos en los más bajos en desempleo en el mundo. Seguimos manteniendo primer lugar en cuanto a la fortaleza del peso con relación al dólar. Y este es el comportamiento sexenal. Ya conocen estos datos. La devaluación de más de 2,000% con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas 36%, con Zedillo 182%, con Vicente Fox 15%, Felipe Calderón 5%, Peña Nieto 43%, y nosotros hemos recuperado la fortaleza del peso en 13.2, se ha apreciado en 13.2 el peso en el tiempo que llevamos en el gobierno. Y aquí aclaro una cosa, regresa, este es con datos de antier. Si fuese el dato de ayer estaríamos mejor, porque ayer cerró en 17.55. Adelante. Esto es lo que tiene que ver con las remesas, van también creciendo, en promedio 10%. El estimado que tenemos para mayo es de 5.575 millones de dólares. Si continuamos así, vamos a superar los 60,000 millones de dólares este año de remesas. Muchas gracias a nuestros paisanos migrantes. Así está
el envío de remesas por mes, siempre aumento. Esta es una fuente fundamental de financiamiento, porque es un dinero que llega de manera directa a las familias y a las regiones más apartadas, pobres del país. Esto reactiva mucho la economía abajo. Esto no hay que olvidarlo, en la pandemia, junto con la estrategia que llevamos a cabo de apoyar más abajo, en la base de la pirámide social, nos permitió no tener una crisis de consumo y la gente tuvo capacidad para adquirir lo básico. Esto nos ayudó mucho. Adelante. También tenemos récord en inversión extranjera. Estas son cifras preliminares, pero estamos hablando de 18.636 millones de dólares de inversión extranjera. El 22 también fue muy alto, pero se incluyen operaciones que se hicieron, la fusión Televisa-Univisión y la reestructura de Aeroméxico, pero ahora no ha habido ninguna operación con estas características y, sin embargo, está creciendo mucho la inversión extranjera. Aquí abro un paréntesis para informar que ayer estuve en el sur de Tamaulipas, estuvimos en Tampico, en Altamira, y allá se está llevando a cabo un desarrollo para licuefacción de gas, una sociedad entre una empresa estadounidense y la Comisión Federal de Electricidad. Ya iniciaron a construir una plataforma a 25 kilómetros de la costa para congelar el gas y llevarlo en barcos a Europa. Es una primera etapa. Sí se desarrolla todo lo que tenemos contemplado en este plan. Se van a destinar alrededor de 5.500 millones de dólares. Esto va a significar muchos empleos en Altamira y en Veracruz y en el Istmo. Es un plan especial con este propósito. O sea, van a seguir llegando inversión extranjera. México tiene un lugar especial para la inversión extranjera. Es de los países con más ventajas comparativas en el mundo para la inversión extranjera. Adelante. Esto es un indicador de lo que estoy planteando. México, principal socio económico comercial de Estados Unidos. Esto solo es el mes de marzo, 72.000 millones de dólares, arriba de Canadá, poco, siempre competimos con Canadá. Antes era China, pero ya México está en primer lugar, Canadá en segundo, China, luego Alemania y Japón. Por eso es muy importante la integración económica en América del Norte. El porcentaje tiene que ver con el comercio total. ¿De acuerdo? Adelante. Esto también es importante, el crecimiento de la economía. Vamos creciendo, nos levantamos después de la pandemia, ahí está la caída, 17.8, nos fuimos al fondo con la pandemia y salimos relativamente pronto. ¿Se acuerdan ustedes que los expertos hablaban de que iba a ser muy tardado, que no iba a ser una V, sino una L, que nos íbamos a quedar abajo mucho tiempo? O sea, bueno, proporcionalmente una L hasta aquí, nada más que ya se olvidan. Afortunadamente no le atinan los expertos y nosotros dijimos que era así, que era una V, que íbamos a caer y que íbamos a levantar, y fue lo que sucedió. Así está lo del crecimiento.
es el trimestre de este año, China 2.2, que esto también es un fenómeno, porque un crecimiento en China de 2.2 en estos tiempos no es muy alentador, luego de décadas de crecimientos de 8, de 10%. Pero para conocer cómo está la economía mundial y cómo afectó la pandemia y también cómo está afectando la guerra. Luego Brasil, que está creciendo 1.9, Portugal 1.6, Colombia 1.4, nosotros 1%, Chile 0.8, Canadá 0.8, Italia 0.6, España 0.5, Bélgica 0.5, Japón 0.4, Turquía 0.3, Estados Unidos 0.3, Corea del Sur 0.3, Francia 0.2, Reino Unido 0.1 y hay países que no están creciendo. Adelante. Así es el comportamiento, lo que les hablaba de la V. Y ya estamos levantando con relación a la situación antes de la pandemia. Nuestro pronóstico para este año es de que podemos llegar a 4% de crecimiento anual y esto va a subir. Y lo mismo el año próximo, que ya va a ser el último año de nuestro gobierno. Pero nos tocó este imprevisto y estamos saliendo. Es muy importante también, eso lo vamos a ver, cuando se den a conocer las cifras de la encuesta ingreso-gasto, porque esto es crecimiento, aún poco crecimiento por la pandemia, sin duda una mejor distribución del ingreso, abajo, menos pobreza. Y no quiere decir que les haya ido mal a los de arriba, les ha ido bien, banqueros, empresarios. Aquí hemos hablado de cómo la banca el año pasado obtuvo utilidades por 240,000 millones de pesos, récord, nunca habían tenido ese monto de utilidades. Pero también abajo, que es lo más importante, la gente ha recibido más apoyos, hay más ingresos, menos pobreza. Y eso lo vamos a ver cuando el INEGI dé a conocer los datos de la encuesta que hace cada 2 años sobre ingreso-gasto. Y es el mejor parámetro. Cuando hablo de los de arriba, acuérdense que siempre he sostenido la consigna, la frase, la máxima de arriba los de abajo, que no quiere decir abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Todo esto lo hemos conseguido fundamentalmente, y esa es la clave, por no permitir la corrupción, porque se dedicaban a saquear a México. Y aquí repito lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Eso era. Entonces, como eso se acabó, aunque nos falta seguir limpiando, pero acuérdense que la corrupción se da de arriba para abajo, no de abajo hacia arriba. Y hay que limpiarla así, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Adelante. Esto es inflación, también se ha ido resolviendo. Este era un problema que nos preocupaba y nos ocupó bastante y nos sigue ocupando, porque pueden aumentar los salarios, pero con inflación se pierde poder de compra, poder adquisitivo. Este es un impuesto y afecta mucho a la gente pobre, a los trabajadores. ¿Qué le va a aumentar o qué le va a afectar? A los de arriba, pues muy poco, pero a la mayoría de la gente
la inflación le pega muy fuerte y esperamos que siga bajando. Ahora vamos a la economía de la mesa. Síguele. Bueno, esta es la inflación anual por países. Colombia 12.8, Chile 9.9, Inglaterra 8.7, Alemania 7.2, nosotros 6.3, Francia 5.9, Estados Unidos 4.9, Canadá 4.4, Brasil 4.2, España 4.1 y Rusia 2.3. Ahora sí vamos a la mesa, creo. No, todavía. Esta es la composición de la inflación. Nos ayuda mucho, es un ancla para que no aumenten los precios, la soberanía energética. Porque imagínense si estuviese al libre mercado la venta de las gasolinas, no tendríamos posibilidad de tener menos 0.4 de incremento en energéticos. Es un componente de inflación del 6.3 mínimo. Por eso no aumenta el precio de las gasolinas, entre otras cosas, y de energéticos. En cambio, en alimentos sí tenemos que seguir, porque hay un incremento del 3%. Ha bajado, pero tenemos que seguir ahí. Y luego otras mercancías, 3.7. De acuerdo a Estados Unidos, ya estamos igual en energéticos. Ellos estaban arriba, traían como 3 puntos. Nosotros nunca hemos pasado de 1 punto de inflación en energéticos. Ellos llegaron a tener 3, 4 puntos en energéticos y eso les impactaba mucho. Siempre han estado abajo en alimentos. Es una economía con mucho subsidio a productores. En el caso de los alimentos, los productores en Estados Unidos reciben el 100% de su costo de producción como apoyo, como subsidio. Eso es lo que les permite tener control en precios, incluso de vender más barato y competir con productores de otros países en donde no hay los mismos subsidios. En otras mercancías 4.3. Adelante. Esto es también muy relevante, histórico, el aumento en el salario mínimo, que aún con inflación es 88% mayor en términos reales. Desde que llegamos ha estado subiendo y va a continuar aumentando, porque fue mucho lo que perdió el salario en el periodo neoliberal. Nada más por eso deberíamos decir todos los mexicanos que no regresen los neoliberales corruptos, o que regresen pero lo que se llevaron. Pero esto fue un agravio. ¿Cómo lo explican los defensores del modelo neoliberal? Sus voceros achichincles. ¿Cómo? ¿Por qué no ofrecen disculpa? Porque engañaron durante años a los mexicanos de que si aumentaban los salarios se iba a disparar la inflación. Estos analistas, comentaristas, expertos económicos, los quiero escuchar. ¿Por qué decían que no había que aumentar el salario porque se producía inflación? Una gran mentira, envuelta, ¿no?, en tecnicismos. Bueno, esto es importante. Adelante. Y esta es la mesa. Esto es, como dicen algunos, la neta del planeta. Cuando entramos, el salario mínimo alcanzaba para comprar 3 kilos 100 gramos de frijol y ahora alcanza para comprar 4 kilos 800 gramos. Cuando entramos alcanzaba para comprar 3 kilos 200 gramos de huevo, ahora alcanza para 1 kilo más, 4.2. Cuando entramos el salario alcanzaba para comprar 3.5 kilos de tortilla, ahora alcanza para 10. Y con inflación
que se nos presentó por la guerra de Ucrania y Rusia. No les estoy yo echando la culpa, como dicen los tecnócratas, a factores externos. No, es real. Ya venía mal la economía con la pandemia y se desata la guerra y se produce este fenómeno inflacionario. Por eso, no a la guerra, sí a la paz, que ya Denise no siga polarizando. Ya ven cómo dicen que nosotros polarizamos. Sí, polarizan, nosotros politizamos, que es distinto. Informamos, no manipulamos. Adelante. Bueno, este es el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, 26% de incremento en el índice de la bolsa. No está mal. Adelante. Este es deuda. Esto tiene que ver con el incremento de deuda. Nosotros no hemos solicitado deuda adicional. Este incremento tiene que ver con la caída en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento, que nos aumentó la deuda. Pero ahora está bajando. De todas maneras, nominalmente es el crecimiento menor desde Fox a la fecha. Si hablamos de la deuda con relación al Producto Interno Bruto, el incremento con Calderón fue 7 puntos, con Peña 7 también, y nosotros traemos 4.5, o sea que tenemos ahí 2.5 hasta 3 de margen que estarían disponibles si decidiéramos dejar la deuda con el mismo porcentaje de incremento del gobierno de Calderón y de Peña, pero no, va a quedar abajo. Es una reserva, que no significa 800,000, 900,000 millones de pesos de reserva. Por eso la economía está muy fuerte y lo saben los inversionistas y los financieros. Por eso es lo del peso, por eso está llegando la inversión, no porque estén leyendo, ¿cómo se llama el periódico de Manuel? Sí, El Financiero, o el Reforma, porque entonces sí, saldrían corriendo, ¿no? Les daría miedo. Pero como tienen buena información, saben lo que está sucediendo realmente. Adelante. Y estas son las reservas del Banco de México. También han aumentado 16.5%. Tenemos reservas por 205,000 millones de dólares. Ah, no, 202,512 millones de dólares. Adelante. Este es el precio de la mezcla mexicana de petróleo, que ha estado estable, ahora está en $60 barril la mezcla. Entonces, importante, somos autosuficientes y quiero subrayar, si no hubiésemos rescatado a Pemex y lo mismo, si no hubiésemos rescatado a la Comisión Federal de Electricidad, estaríamos hoy, en el caso de Pemex, comprando petróleo crudo, comprando materia prima. Y eso se corrigió, la tendencia a producir cada vez menos, 15 años consecutivos de caída en producción de petróleo. Fue lo que nos dejaron de herencia. Adelante. Esto es cuando hablo de 15 años consecutivos. Así estaba la producción desde el 2004, que alcanzó 3.383.000 barriles, 3.300.000 barriles aproximadamente. Promedio anual, digo diario, 3.300.000 barriles diarios. Y miren cómo empezó. Tiene una explicación también, porque cuando llegamos
a ese volumen de extracción de crudo fue cuando sacaron todo y sobreexplotaron los yacimientos, sobre todo Cantarell, y lo contaminaron. Y ahora Cantarell, de producir en ese entonces más de 2 millones de barriles diarios, está produciendo 150,000. O sea, lo achicaron, una declinación total, porque inyectaron nitrógeno a los pozos para extraer más crudo y los contaminaron. Una muy mala decisión, no técnica, política. Por eso ya Campeche no es el principal productor como lo fue durante 20 años de petróleo. Ya regresó a ser, que tenía más de 20 años que no lo era, Tabasco, el principal productor de petróleo, porque nuestra política también ha consistido en extraer petróleo donde hay, en tierra, en aguas someras, porque antes lo que hacían de manera irracional era dedicar la mayor parte de la inversión pública en Pemex a exploraciones y perforaciones de pozos en el norte y en aguas profundas, donde no hay petróleo o donde cuesta mucho extraer el petróleo. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacían? Porque no les importaba extraer petróleo. Lo que predominaba era la corrupción, la entrega de contratos, aunque no extrayeran petróleo, aunque no se extrayera gas. Eran buenos negocios para las empresas extranjeras dedicadas al petróleo y malos, muy malos negocios para la hacienda pública, para la nación, para el pueblo. Entonces, eso cambió. Pero miren, enero del 19, 1,642,000 barriles, la mitad de lo que se extrajo en el 2004. Así nos dejaron. Tenemos la nueva, miren cómo hemos ido. Este es un rescate. Y esto significa que somos autosuficientes, que vamos a tener materia prima para procesar nuestras gasolinas, los combustibles que consumimos. Porque también cuando estaba todo este derroche y toda esa corrupción en Pemex y en el gobierno federal, se hablaba muchísimo, otra mentira, que era mejor comprar las gasolinas que producirlas en México. Es como si se vendiera naranja y compráramos jugo de naranja. Pero estos genios, ¿no?, sostenían que no podíamos producir los combustibles y por eso dejaron en el abandono las refinerías que estamos levantando y lamentablemente acabaron con la industria petroquímica. Eso sí, no resistió el vendaval neoliberal. Ojalá y ofrecieran disculpa. A ver qué puede decir Claudio X González papá, Claudio X González hijo, todos estos que apuntalaron todo el régimen de corrupción y se beneficiaron de la corrupción y ahora aparecen como los paladines de la honestidad, de la integridad, de la libertad, de la democracia, de las buenas costumbres. Pues eso es. Ya en el 23 tenemos como proyección 1,940,000. Tenemos ya de abril 1,881,000 y la proyección de mayo 1,900,000 en cuanto a extracción de crudo. Adelante. Y esto es importantísimo porque sí está bien rescatar la soberanía energética y la gente. ¿Y yo en qué me beneficio? ¿Te acuerdan lo que decían? Tenemos un tesoro en el fondo del mar, pero no podemos sacarlo porque hay que reformar la Constitución
cómo engañaron, porque son unos cretinos. Y si sacamos ese tesoro, si hacemos la reforma energética, va a llegar la inversión a raudales, a la industria petrolera, vamos a producir 3, 4 millones de barriles diarios, va a bajar el precio de las gasolinas, va a bajar el precio de la luz, y los medios en su papel de manipular a todo lo que daba, con honrosas excepciones. Pero cuando hablo de honrosas excepciones, son muy pocas, 1 al millar, como se decía antes, muy pocas. ¿Y cuál fue el resultado? Ahí está, la gasolina con Calderón aumentó 22%, con Peña Nieto 42%. Por nosotros ha disminuido casi 8%. Pero también aquí, imagínense cuántas mentiras, ¿no? Una vez el secretario de Hacienda, lo voy a repetir, lo tengo que repetir, sobre todo para los jóvenes, porque ya hay algunos que está difícil que despierten, aunque no hay que perder la fe. Un concuño de Carlos Salinas, que llegó a ser secretario de Hacienda, con Peña, venía desde Calderón, subsecretario de Hacienda, director del Seguro Social y luego secretario de Hacienda. Llegó a decir de que no importaba que aumentara el precio de las gasolinas, porque la mayoría del pueblo de México no tenía carros, no tenía vehículos. Imagínense, todavía fue más fino, ¿no?, en su manejo truculento, justificatorio de ASPE, otro secretario de Hacienda, de Salinas, que soltó el sofisma que para qué se impulsaba la producción en México, si en un mundo globalizado podíamos comprar lo que necesitáramos y más barato. Por eso se quitaron todos los apoyos al campo, a la industria. Otro también experto, otra eminencia de aquellos tiempos, Serrapuche o Gurría, alguno de esos dos, tú me vas a ayudar, el que dijo que la mejor política industrial era la que no existía, Serrapuche. Sí, eso, pero eso fue ASPE, que la pobreza era un mito genial. Y hubo uno con Calderón que dijo que se podía vivir con el salario mínimo o algo así. Sí, secretario de Hacienda. Cordero, pura eminencia, y casi todos del ITAM, ¿eh? O sea, con todo respeto al ITAM y a gente que estudió ahí. Aquí tenemos también nuestros tecnócratas, y muy buenos, ¿no? Que yo recuerde, pues, Zoé, que es muy buen director del Seguro Social, es de ciencia política del ITAM, pero antes predominaban en todos lados, Hacienda, todos los secretarios, o maestros o alumnos del ITAM. Bueno, el ITAM no solo mayoriteaba en los altos niveles del gobierno, sino en materia económica, financiera, sino hasta en ciencia política, en derecho. En la UNAM llegaron a ser jefes de investigación los abogados del ITAM. Pobre mi alma mater, pero bueno, ya se va a recuperar por los alumnos, por los maestros. Yo espero eso. Pero bueno, aquí está, este es lo de la gasolina. Adelante, esta es la premium. Lo mismo, 5.7 de aumento con Calderón, 46 con Peña, y nosotros 5.8 menos. Adelante, este es el diésel, casi 50% de aumento con Calderón, lo mismo con Peña, y nosotros una disminución
hemos logrado una disminución de 8% en el precio del diésel. Adelante. Esto es muy importante, el gas. Esto lo sabe la gente, sobre todo los que compran los cilindros, en las colonias, en los pueblos, de 20, de 30 kilos. Con Calderón una disminución de 1.5, con Peña un incremento de 28.9 y nosotros hemos logrado una disminución en el gas de 23.8%. Adelante, hasta ahí. Entonces, es una idea también para contrarrestar pues los ataques, la mala información. Hay que estar informando, pero que la gente sepa, vamos bien en economía, bien en lo social. Ayer y antier que estuve en Tamaulipas, en Tampico, en Madero, en Altamira, la gente muy contenta, muy alegre, muy esperanzada. Y así está en todo el país. Y vamos a seguir sacando adelante a nuestro querido México. Muy bien.